Bienvenidos a Mi Cine, Tu Cine. Esta semana vamos a presentarles una animación japonesa para toda la familia, un documental boliviano que cuestiona los lazos familiares, una narración más clásica estadounidense, pero llena de nostalgia, de ternura y de cinefilia. También vamos a escuchar a un cineasta español que nos habla de su retrato documental animado de un legendario reportero de guerra durante la guerra de Angola. Bueno, realmente el séptimo arte de esta semana nos propone un montón de cosas muy diversas y muy enriquecedoras. Y para comentar esas buenas películas nos acompañan esta semana Hipatia Arguero, guionista de cine y televisión y crítica en varios medios. Alonso Díaz de la Vega, soy crítico para El Universal, La Tempestad y Cine Premier. Jorge Negrete, escribo en Butaca Ancha, Correspondencias, Revista Forbes y Cine Premier. Esta semana para ilustrar los debates no viene un monero, viene un autor. Y es un placer recibir de nuevo a nuestro querido Beth. Encantado otra vez de estar aquí dibujando y hablando sobre cine. Y nosotros también encantados, Beth. Y encantados también de recibir a una actriz recientemente galardonada y al centro de la actualidad. Reconocida gracias a su participación en proyectos de televisión como Paramédicos o Capadocia, por ejemplo, la talentosa actriz Daniela Schmidt impuso su cautivadora presencia en las películas Sea of Dreams, Tequila, Historia de una Pasión, o la segunda obra de Isa López, Casi Divas. Después de producir varios cortometrajes, coprodujo y coprotagonizó con Noé Hernández 8 de cada 10 de Sergio Umansky, que le valió el año pasado el Premio de Interpretación Femenina en Guadalajara y hoy forma parte de la muestra internacional número 66 de la Cineteca Nacional. Muchas gracias, Daniela, de estar con nosotros. Al contrario. Es un gran placer. Vamos a hablar de tus gustos de cine antes de entrar en tu actualidad y en las películas de la semana. ¿Qué tipo de cinefila eres? Pues de todos los tipos. ¿Ah, sí? Okay. Me gusta mucho el drama. Me encantan las películas que me sacuden. Me encantan las películas que me hacen llorar, pero me fascina también una buena comedia romántica o una comedia palomera de domingo. Pero, por ejemplo, creo que he visto todo Lynch y en algún momento de mi vida me sabía de memoria, no sé por qué, yo creo que porque la vi muchas veces, Fire Walk With Me, que era una película que me encantaba. Trato de ver lo más que pueda. Me encanta. Qué bien, súper. Bueno, hablamos un poco de 8 de cada 10, porque ya la actualidad, el hecho que tenemos el placer de recibirte es que es una de las películas importantes de la muestra de la Cineteca ahorita. Cuéntanos un poco, porque es una película muy difícil y me imagino que además, como estás por detrás también, trabajaste, no sé si en el guión también, en la producción claramente, pero sí, en el guión también un poco, me imagino que... ¿no? Bueno, es cierto que estuve en la génesis de ese guión y Sergio Umansky me permitió y tuvo la fineza de permitirme leer varios drafts y recibir mis comentarios, los cuales a veces desechaba. Dijiste recibir, o sea, no le espero mucho, si bien entendemos. Eso es. Así, recibió mis comentarios así, ¿no? Con un escudo. Entonces, bueno, 8 de cada 10 es una película que de alguna forma se fue gestando como una especie de sensación de lo que fue estar vivo en un sexenio convulso, lleno de violencia, y en donde 8 de cada 10 mexicanos están completamente invisibilizados por un sistema que no los representa. Bueno, vamos a empezar a comentar un primer estreno, y ahí sí es un salto enorme porque cambiamos totalmente de universo. Vamos, en Japón te escuchamos, Jorge, presentarnos Mirai, mi pequeña hermana. Tras el éxito de arriesgadas apuestas animadas como La chica que saltaba a través del tiempo y Los niños lobo, el cineasta japonés Mamoru Hosoda regresa a las pantallas con Mirai, mi pequeña hermana, en la que un niño encuentra un jardín mágico en su propia casa que le permite viajar en el tiempo y conocer a sus familiares en diferentes épocas, guiado por su hermana menor del futuro y su perro. Fue estrenada en la pasada quincena de los realizadores del Festival de Cannes y nominada a los premios de la Academia Estadounidense como Mejor Película Animada. Hipatia. Creo que
de lo cotidiano se hace un mundo fantástico que tiene mucho sentido y que de una riqueza visual, ¿no? Que también es una cosa bien increíble de esta película, es que utiliza diferentes escenarios con texturas muy distintas, ¿no? Y de repente te plantea universos a través de un tipo de animación y un tipo de colores, de unas paletas, ¿no? O sea, visualmente es extraordinaria y aparte la animación que de repente tiene como un aspecto muy realista y de repente se interrumpe con pequeños momentos de fantasía que están interrumpiendo constantemente la narrativa, pero de formas como muy inesperadas. Y eso realmente es una película maravillosa. ¿No sintieron un poco de artificialidad en esa estructura, Alonso, no? Sí, yo sí. De hecho, a mí me llegó un punto en el que pensé incluso que era una caricatura, es decir, una serie editada de tal manera que quedó en una sola película, porque sí, varias aventuras. Es muy episódica, pero de manera muy extraña, porque todas tienen como su conclusión muy definitiva y de repente vuelves a ver la historia. Es una película en la que llega un punto, sobre todo hacia el final, en el que ya no importa el sentido de la trama o el tema, sino las imágenes, a veces hasta tan desquiciadas, que empiezan a aparecer dentro de la película, que son bellísimas, ¿no? De repente, cuando el niño de la nada entra a un océano y entonces ve a una escuela de peces y ves todos los colores, o sea, son cosas que me parecen muy interesantes y a nivel de animación creo que se aprovechan muy bien, precisamente por lo que decía Ipati, hay muchas texturas, entonces combina muy bien la animación tradicional con la animación digital, entonces en ese sentido creo que logra cosas muy, muy interesantes. Ok, pero Jorge. Yo, a diferencia de Alonso, vi una película que era muy coherente consigo misma. Y creo que tiene que ver mucho con el hecho de que pues, es la mirada de un niño. Pero creo que la belleza de la película radica mucho en el riesgo. Y Mamoru Hosoda es un director que ha caracterizado su carrera por tomar esos riesgos. Lo que creo que a veces es como complicado es que nosotros como adultos aceptemos también ese riesgo y que aceptemos también la incoherencia, que aceptemos también como el hecho de que de repente tengan estos brincos y que incluso la narrativa llegue a esos puntos, como llegar hasta la Segunda Guerra Mundial, un tema de reconciliación nacional, que se puede extrapolar a una dinámica como familiar. Ahora, vamos a ver, Bef, porque si hablamos de mundo fantástico, mundo de la infancia y trabajo visual de dibujo, obviamente te interesó mucho. Yo sí creo que una criatura tan pequeña puede imaginar esto, pero además que allá es como justo donde está el pie a esto que llamaría como este realismo fantástico japonés, que es más evocativo que concreto. Y hay una escena cuando viene en la moto con el abuelo que me parece hermosa, porque creo que es donde el personaje se transforma. Cuando viene primero en el caballo y luego en la moto con el abuelo, me parece una escena pivotal, que es la que quise dibujar Perfecto, aquí. perfecto. Wow. Muchísimas gracias, Bef. Bueno, vamos a un primer corte, pero vamos a regresar, obviamente, para comentar otros estrenos, pero regresaremos con un fragmento de una entrevista que nuestro amigo, el maestro Huidobro, le hizo al director Raúl de la Fuente y que nos habla de Un día más con vida. ¿Por qué Kapuscinski y por qué este libro en específico de entre todos los de él? Cuando pensé en hacer una película sobre Kapuscinski no tuve ninguna duda y me di cuenta que Un día más con vida era su libro favorito y también el mío. También a la vez era su libro más personal y tenía un planteamiento de guión cinematográfico, ¿no? Era una cuenta atrás, son los 3 meses agónicos que Kapuscinski pasa en Angola hasta el día de la independencia. No es un tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Quién va a ganar la batalla final? ¿Quién será con el poder de Luanda? ¿Quién conseguirá este país rico en petróleo y diamantes? ¿Será la Unión Soviética? ¿Será Estados Unidos? Pero de repente vemos que el conflicto se convierte en un conflicto internacional cuando llegan una invasión por parte de Sudáfrica y cuando llegan a la vez tropas cubanas a defender posiciones. Bueno, creo que tenía todos los elementos épicos, legendarios, de película de espías, de película de Guerra Fría, con un protagonista con una visión única, poética, surrealista del mundo y en este caso de Angola. Por lo tanto tenía todos los elementos que yo necesitaba para hacer una película. Tinha a consciência de que íamos ser massacrados aqui, porque isto é quase uma morte anunciada, não é?
fue este proceso creativo? Todo nace junto a Maya Ramírez, productora de Kanaki Films y guionista de la película junto a mí también, que ideamos esta historia y la imaginamos en animación con documental. La idea nos gustó, nos enamoró, nos parecía un formato nuevo, una nueva forma de expresar, un lenguaje quizás no conocido, innovador, y decidimos apostar por él. Yo quería que la película fuera una bala o una flecha de un arco, que fuera una película vertiginosa, rápida, con un ritmo trepidante, y que la animación y el documental funcionasen como una sola capa narrativa, ¿no? Que no hubiera diferencias entre la parte animada o la parte de imagen real. Para nosotros son solo dos técnicas que usamos para contar y para hacer un retrato de uno de los mejores reporteros de guerra del mundo, que es Richard Kapuscinski. Un día más con vida forma parte de la programación de la Muestra Internacional de la Cineteca Nacional. Hay que ir a verla. Sí. Ahora ya pasamos a otra película, otro estreno que vas a comentar con nosotros. Oui. Algo que más te escuchamos, Hipatia, presentarnos este documental que nos viene de Bolivia. En el documental Algo quema, el director Mauricio Obando desentierra el pasado de su familia para entender las muchas caras de su abuelo, Alfredo Obando Candía, exmilitar y presidente de Bolivia en 4 ocasiones, quien impulsó la modernización del país, pero también ejerció terribles actos de represión y violencia contra su población. A través de material de archivo en distintos formatos y entrevistas con sus familiares, Obando crea un retrato crítico con el que intenta reconciliar el cariño familiar con la cruel realidad de quién fue su abuelo como figura política. Algo quema, Alonso. Creo que a nivel privado uno suele idealizar a sus familiares, ¿no? Y creo que la película lo que hace es que maneja este tema de manera muy, muy inteligente, sobre todo porque la forma, el estilo le da una dimensión muy interesante en cuanto a que todos son metraje de reuniones familiares y de repente hay algunas entrevistas, pero todas parecen incluso como cámara escondida. Y creo que eso le da una intimidad mayor y eso es lo que la hace una película, yo creo, contundente. ¿Te interesó o no, Daniela? A mí me pareció un documental encantador. Y si el cine fuera terapia, ¿no? Podría ser Algo quema. Me parece increíble esa última escena, me parece brutal, ¿no? En donde algo está sanando. Algo está sanando. No sé si, no sé si el director de este documental sea un cineasta o si pretenda una carrera como documentalista o algo, pero el valor de hacer esta película es gigante a nivel individual y después nos da una gran lección al mundo de que sí existe la luz y reconocer los errores de nuestros familiares como seres humanos, ¿no? Como diciendo, bueno, esto me pasó, pero no por eso tengo que tragármelo, esconderlo y decir, esto no sucedió, ¿no? Esta es mi familia, esta es mi vida y necesito seguir adelante, ¿cómo? Poniéndola en perspectiva, ¿no? Sí, Jorge, nos va a interesar mucho tu punto de vista. Yo creo que más que quizá que el documental sea como el acto de sanar, creo que apenas el acto, lo de sanar va a venir después de lo que genera como el documental, porque creo que sí es un proceso como exponer esta parte como de historia familiar sin que se trate como de hacer apología de un personaje que obviamente hizo cosas terribles. Sí, porque no dijiste, Hipatia, que dio el orden de matar al Che Guevara. Sí. No es un detalle en la historia. Es uno de los muchos, ¿no? Involucrados en la muerte del Che. Sí, y además, bueno, obviamente todo lo que sabemos que una dictadura de ese tamaño implica. Entonces, en ese sentido, como dice Alonso, el documental puede parecer muy sencillo en su forma, pero todas las implicaciones que están alrededor de él dan para una discusión como muy interesante respecto a cómo estamos recordando nuestra historia, cómo queremos recordarla y qué imágenes vamos a escoger para que no nos recuerden solamente a nosotros, sino a nuestra familia. Sí, muy interesante. ¿Y Hipatia? Creo que también, sí, estoy de acuerdo. Creo que este es un ejercicio de exponer la herida. Creo que es una exigencia de reconocimiento de que esta persona que tú consideras tu abuelo amoroso, que siempre estuvo ahí y que tú puedes ver en los Super 8 familiares siendo un tipazo, en realidad es un hombre que orquestó masacres, que mandó a matar gente, que hizo un montón de injusticias en un país que estuvo dividido políticamente de una forma terrible. Que yo crea que mi abuelo no es capaz de asesinar a alguien no significa que no lo sea.
¿no? Y ese quiebre en general, y ahí está lo universal, ese quiebre para nosotros como seres humanos, decir, mi experiencia de esta persona no es la persona completa y no anula la experiencia de otras personas, ese salto que me parece que es fundamental que empecemos a utilizarlo diariamente, es bien importante y es a lo que lleva la película, porque él sí tiene que orillar a su familia a decirlo, y toda su familia tiene que en algún momento abrir la herida y decir... No podrán todos, pero los que pueden, qué bien. Y es durísimo. Entonces, y este final creo que no es un final de sanación y de reconciliación, es un final de ¿y ahora qué hacemos? Bueno, qué interesante, podríamos seguir horas. Vamos a otro breve corte y regresaremos con un tercer estreno con Daniela Schmidt. Bienvenidos de regreso a Mi Cine, Tu Cine. Vamos a comentar un tercer estreno con Daniela Schmidt, una película más clásica en su forma, etcétera, pero que nos conmovió, yo creo, ¿no? Te escuchamos, Alonso, presentárnosla. Después del éxito de Una historia de fantasmas, el director David Lowery vuelve con El caballero y su revólver. Basada en la historia real de un amable asaltabancos, este filme es un romántico retrato de la vejez y la desobediencia que le consiguió a su protagonista, Robert Redford, una nominación al Globo de Oro por la que será probablemente su última actuación. Daniela, ¿cómo te sentiste frente a Robert? Robert Redford, pues es una institución. Y esta película me pareció súper elegante. Si es que es su despedida, como dicen, pues me parece... Dijo lo contrario después, ¿eh? Dijo que, ¿sí? ay, chin, creo que sí voy a regresar porque me gustó. me aburrió. Me aburrió un poquito. Sí. O sea, sí la disfruté, pero me caché por momentos como yéndome a pensar en otra cosa. No sé por qué. Pues quizá por una dimensión un poco más convencional y más... construida, básicamente. Aunque la historia de este ladrón es fascinante también, ¿no? Es un ladrón que estuvo 80 veces en la cárcel y hasta los 80 años estuvo asaltando bancos con una... Bueno, no les vamos a decir el truco del secreto y las cosas, por no spoilers, pero la historia de este ladrón es fascinante. Jorge. Yo creo que creo que lo que causó como en Daniel y que puede causar en muchos espectadores es que la película es como un revólver que nunca se dispara. Porque, o sea, todo el tiempo estás justamente como apreciando el diseño. El trabajo de Lowery es muy sofisticado en ese sentido, pero justo por eso creo que llega un punto en el que esperas que la acción rebase cierto punto, o el hecho de que hay una premisa con un asaltante de bancos predispone al espectador a pensar que ciertas cosas van a pasar en la película, pero no. Todo el tiempo está jugando con las expectativas de la audiencia y creo que eso es algo muy bello y muy sofisticado. Y bueno, también obviamente el hecho de que esté Sissy Spacek. Sí, le da un toque bellísimo. Pero esto finalmente juega con nuestros sentimientos, no tanto de seres humanos, sino de espectadores. O sea, con los códigos de este tipo de cine, que normalmente son héroes, son brillantes. Él es brillante, pero también es muy débil, es un ser humano. Veo Ipacha que está. No, es que sí, es que a mí lo que me parece fascinante de David Lowery como autor, bueno, como cineasta, es cómo tomas un género que tiene un montón de convenciones y dices, las voy a romper todas de una manera hiper sutil. Porque todos los elementos están ahí. Está el bandido encantador, que tiene una inteligencia extraordinaria, y está el policía obsesivo que lo quiere ¿no? Casar más que nada del mundo con su esposa y sus hijas. O sea, como que tiene todas estas convenciones que hemos visto tantas veces y las explora por otro lado. Y eso creo que es una manera muy refrescante de ver este tipo de películas. Ahora, el ritmo es lento. Eso sí. Igual que la Ghost Story. O sea, si vieron Una historia de fantasmas, esta película tiene ese mismo ritmo que va cosiendo las cosas muy sutilmente. Creo que ese es el valor de la película, que sí sorprende dentro de su no sorpresa. Y eso es algo bien padre en muchos sentidos. Estoy de acuerdo contigo que rompe todas las convenciones del heist o de un género que tiene tantas convenciones, pero de pronto siento que es una película a la que no le está importando su protagonista, ¿no? Me interesó más la historia
historia del personaje real que el de la película, porque pues como que no termina, como dices tú, de dispararse la pistola. Alonso. Elegí una escena que creo que tiene más o menos varios elementos importantes para que veamos. Y es una en la que el personaje de Casey Affleck, que es el policía que está cazando al personaje Robert Redford, recibe una descripción del carácter de este hombre mientras vemos una serie de flashbacks y vemos aparte una persecución donde es muy importante el color porque es como violáceo, perdón. Y es un amanecer precioso que es muy típico también de Lowry, son los mismos colores del amanecer que vemos en El Choque, en Una historia de fantasmas. Entonces, creo que en general todo esto da una imagen, ¿no? de cómo funciona la película. Vemos el fragmento. I got put on his case when he got caught in Montana a few years back. There was a chase, which I learned was not unusual at all. Well, when they got to the showdown, the cops said that he fired on them. But he claimed that he didn't even have a gun, that it was just his car backfiring. I expect that's probably half true. He did always have a gun on him, but if you told me that he had never fired that thing once in his life, I'd believe you. I remember I sat down with him once and I said, Forrest, surely there's an easier way for somebody in your position to make a living. And he looked at me and he said, brother, I'm not talking about making a living. I'm just talking about living. Que tanta nostalgia, a ver, Redfall, así. A ver, tú, Beth, ¿qué te inspiró este caballero y su revólver? Yo tengo una debilidad por Robert Redford. La verdad, sí. Me cuesta trabajo pensar que tiene más de 80 años y no quiero que sea su última película. Sí, nosotros tampoco, obvio. No, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, Beth. Hasta pronto, espero. Y ya llegamos al final de nuestro programa, pero antes todos nos van a recomendar una película. Empezamos contigo, Hipatia. Las niñas bien, de Alejandra Márquez. Es una película muy divertida, una comedia muy sutil, que hace una exploración de su tiempo interesante. Véanla. Bueno, yo quiero recomendarles una película que es parte de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca, es una restauración, es Ven y Mira, de Lem Klimov, el clásico del Frente Oriental durante la Segunda Guerra Mundial, que es una película horripilante pero importantísima. No se pierdan en la Cineteca Nacional la retrospectiva dedicada a la productora Gaumont, que estará mostrando películas de Julien Duvivier, de René Clément, de Robert Bresson, algunas en formatos originales, 35 milímetros, la mayoría de restauraciones digitales, pedazos de historia valiosísimos en la Cineteca Nacional. Ahora, a ti, Daniela, ¿qué nos vas a recomendar? Yo les voy a recomendar que vayan a ver 8 de cada 10. Mi película. Vamos a estar en un circuito de la Cineteca por toda la Ciudad de México, diferentes lugares, Cine Tonalá, algunas salas de las cadenas de cine de nuestro país, y vamos a estar girando también por el interior de la República, pues el resto del año con la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca, así que no se la pierdan. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Daniela. Al contrario, gran placer. Al contrario, qué gran placer estar aquí. Me encanta venir a hablar de cine y de películas y wow, qué padre. Bueno, te invitaremos otra vez. Por favor. Encantada. Bueno, y nosotros tenemos cita la semana que viene. Buena semana y buenas películas.